El título del sermón es La tragedia del remordimiento y no el arrepentimiento. Escritura Primera de Reyes, capítulo 21, en la serie El Reino Eterno. Esta es la palabra del Señor. Después de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab le dijo a Nabot: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa, y en su lugar yo te daré una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que le dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo: no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó: ¿por qué estás tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces Acab le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, y si no prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas: proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a 2 hombres malvados delante de él, que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sáquenlo y apréndanlo para que muera. Los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ellas les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la cual él se negó a dártela por dinero, porque Nabot no está vivo sino muerto. Así que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino la palabra del Señor a Elías el tesbita diciendo: levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás: así dice el Señor, ¿has asesinado y además has tomado posesión de la viña? También le hablarás: así dice el Señor, en lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has encontrado, enemigo mío? Y él le respondió: te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Por tanto, traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel. Haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado el Señor: los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Cualquiera de Acab que muera en la ciudad, los comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Su conducta fue abominable, pues fue tras los ídolos conforme a todos los que habían hecho los amoreos, a los que el Señor había echado de delante de los israelitas. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tesbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí?
Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Padre, te damos gracias por este importantísimo capítulo, Padre, que nos enseñas tantas doctrinas que son absolutamente necesarias para nosotros vivir en este mundo caído. Para aquellos que te aman, Padre, alimenta su ser, dale aquello que ellos necesiten, sea, Padre, remordimiento por un pecado, amén, Dios, sea, Padre, que están abatidos y necesitan consuelo, da eso, Padre, lo que tu pueblo necesite, usa esta palabra para que sea el pan de sus necesidades, vean a Cristo Jesús. Y para aquellos, Padre, si hay algunos aquí que no son, Padre, cristianos, que nunca han venido a Cristo, que puedan ver, Padre, al Dios de gracia y misericordia y ver la urgencia de su alma, Padre, que necesitan a Cristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Primera de Reyes 21 nos asegura que nuestro Dios es un Dios que hace justicia a su pueblo. Dios no pasa por alto el sufrimiento de su pueblo ni olvida sus clamores. Nuestro Señor Jesús mismo hace esta misma promesa en Lucas 18, versículos 7 y 8, donde Él dice: ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Con este pensamiento en mente y esta promesa firmemente en nuestras manos, llegamos a este pasaje de Escritura y podemos ver lo que de otro modo podríamos pasar por alto, incluso en medio de la gran maldad, incluso en medio de la tragedia y la injusticia. La bondad de Dios siempre está obrando. Lo que los hombres cometen en secreto, Dios lo saca a la luz. Lo que los poderosos usan indebidamente, Dios juzga. Y los que sufren, los justos, Dios no olvida y se venga de ellos. Amados, nuestro pasaje nos enseña que la justicia puede tardar, pero nunca se niega. El Señor ve, el Señor recuerda y el Señor actuará. Con este pensamiento miramos los versículos 1 al 16 que hemos titulado Cuando sufrimos injusticia por causa de la justicia. Cuando sufrimos injusticia por causa de la justicia. Amados, el problema en este pasaje comienza de forma sencilla. Acab, el rey, ve una viña justo a su segundo palacio en Israel. Considere una segunda casa, los ricos por lo regular lo tienen y él tenía una. Esta viña está cerca, es conveniente y cuanto más la mira, más la desea. Lo que comienza como una simple mirada pronto se convierte en un deseo codicioso. Así que Acab se acerca a Nabot con lo que parece una oferta razonable. Le ofrece mejores tierras o una buena suma de dinero, lo que él quiera escoger. Según los estándares mundanos, la oferta es más que generosa. Mira, te voy a dar una gran cantidad, no vas a nunca que tener que trabajar. O si tú quieres, te cambio esta por una mejor viña en otro lugar donde puedes seguir trabajando. Lo que tú quieras, pero dame tu viña. Pero Nabot inmediatamente se niega, no porque es terco ni por falta de juicio, sino por fidelidad. Él le responde, y si pueden mirar, él dice: no permita el Señor que le dé la herencia de mis padres, que el Señor nunca jamás permita que yo haga algo tan horrible. En otras palabras, no puedo hacer esto porque yo temo a Dios. Amados, Nabot conocía su Biblia, entendía que la tierra a él no le pertenecía, sino que le pertenecía ¿a quién? A Dios. Él está hablando de Levíticos 25-23. Además, dice el Señor en este versículo, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Usted recuerda la historia de Israel. Ellos estaban como esclavos en Egipto, el Señor los saca, ellos están por el desierto por 40 años, llegan a la tierra y el Señor ahora le divide la tierra por tribu a cada persona, a cada tribu. Esta parte para los levíticos, para Manasa, para Efraín, para Benjamín, para Judá. El Señor divide la tierra por tribu y esa tierra dividida
entonces se convertía en herencia para esa tribu. Entre las tribus habían familias y las familias recibían sus porciones de lo que el Señor le había dado. El Señor había mandado que esa tierra nunca jamás se pudiera vender. La tierra le pertenecía a Él, le pertenecía a Dios, le estaba permitiendo a ellos usarla, perteneciéndola a Él. Entonces, si una familia se empobrezaba y no podía pagar sus biles, ellos podían vender esa propiedad por un tiempo temporario a alguien que esté en su propio tribu, pero nunca fuera de su tribu. Así que ningún tribu dominará la propiedad de otra persona. Y cuando tendrían los recursos necesarios, ellos podían redimir la tierra, podían venir y decirle, mira, ahora te voy a pagar lo que tú me diste y ahora la tierra se convierte automáticamente mía. Se tenía que dar para atrás a esa familia. Si esa familia no podía redimir la tierra, la palabra del Señor nos enseñaba que se quedaba en la propiedad de la que lo compró hasta el año de júbilo. Y en el año de júbilo se cancelaban todas las deudas y la tierra otra vez regresaba a la familia que la vendió al principio. Así que ninguna tierra se podía vender permanentemente a otra persona, especialmente fuera del tribu. Y con esta palabra que habla Nabot, sabemos que él es un hombre de la Biblia. Él entendía el precepto de Levíticos 25. No te la puedo vender, no somos de la misma tribu, no hay necesidad. Sería una infracción contra la palabra de Dios. Y yo amo a Dios. Así que esta viña no era solo una propiedad, era una responsabilidad sagrada. Nabot temía a Dios más que al rey y eligió la obediencia por encima de la ventaja financiera, la fidelidad por encima de la ganancia. Lo que para Acab era un lujo, comprar más propiedades, para Nabot era una responsabilidad sagrada. Y sabemos que a Acab no le importaba la ley de Dios. Él había introducido el baalismo, él había introducido más idolatría, él no estaba viviendo acerca de la palabra de Dios. Así que comprar la tierra de otra tribu para él no era nada, pero para Nabot sería ser desobediente al Señor. Y aquí tenemos que recordar algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí estarán también tu corazón. Amados, donde esté su corazón, su tesoro, ahí estará su corazón. Y aquí la diferencia entre los dos hombres se hace muy clara. El corazón de Nabot estaba puesto en el Señor. No puedo desobedecer al Señor. Mi deseo, mi tesoro, mi obediencia le pertenecen ¿a quién? A Él. Pero el corazón de Nabot estaba puesto, estaba puesto en las cosas terrenales, con más tierras, más terrenos, enriquecerme más y más. Él estaba considerando las cosas de este mundo. Y cuando Acab entonces no consiguió lo que él quería, dice la palabra de Dios, se enfureció, se fue a su casa disgustado y molesto. Es la segunda vez que la palabra de Dios nos dice que se fue a su casa disgustado y molesto. El capítulo anterior se recuerda cuando el profeta se quitó la banda del ojo y le trajo la profecía contra él. Él se disgustó y se molestó y se fue a su casa. Y ahora la palabra de Dios que hace lo mismo cuando Nabot rehúsa venderle la propiedad. No solamente va a su casa disgustado y molesto, nos dice, se tiró en la cama y se negó a comer. En la versión en inglés nos dice que puso su cara a la pared, dando la espalda, y estaba cara en la pared, ahí no quería comer. Se nos hace como un niño terco, ¿verdad? El rey de Israel se comporta como un niño mimado, el que le han dicho que no por la primera vez y no lo puede aceptar. Esta no es la postura de un rey, esta no es la postura de un hombre de Dios, es la postura de un niño mimado que no se le puede decir que no. Y cuando Jezabel se entera que él está de esa condición, ella viene y le hace la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y Acab le cuenta la historia, pero solamente parcialmente. Él destaca su generosa oferta. Mira que le prometí terreno, le iba a dar una gran cantidad donde él se podía jubilar, pero él oculta la fidelidad de Nabot. Nabot no le dijo como él dice, él me dijo que no. Él no dijo no. Él no le dijo no te la venderé. Él dijo no puedo vendértela. ¿Pueden ver la diferencia, amados? Él no le dijo yo no te la voy a vender. Le dijo no puedo vendértela porque el Señor me lo impide. Tengo que ser obediente primeramente ¿a quién? A Dios. ¿Pueden ver la diferencia? Y Acab no podía entender esto porque como él, el mundo no puede entender la obediencia impulsada por la fe. Quienes sirven a Cristo toman decisiones que no siempre tienen sentido en términos de comunidad, conveniencia o beneficio terrenal.
Y a veces incluso los más cercanos a nosotros no entienden por qué nos comportamos con nuestras familias, nuestros hogares, nuestro dinero, cómo nos comportamos. Yo no haría eso si fuera tú. Mira que eso no es una buena decisión financiera que estás mandarle ese dinero para esos misioneros, porque no pueden entender. Y la razón por qué no pueden entender es porque ellos sirven a un diferente maestro a que nosotros servimos. Cristo dijo que no nos mentimos, no podemos servir a dos maestros, o amaremos a unos o odiaremos al otro. Y para el cristiano, su maestro es ¿quién? Es Dios, es servirlo a Él, es su palabra. Como Nabot, entonces nosotros también tenemos que cultivar corazones que atesoran la palabra de Dios más que las ganancias terrenales. Y amados, aquí tengo un punto para que ustedes consideren. Miren lo que Nabot le dice al rey Acab: esta tierra no es que mía, le pertenece a ¿quién? A Dios. Todo lo que usted tenga, si usted es del Señor, no le pertenece a ¿quién? A usted. Todo lo que usted tenga, todo lo que entra a su casa, le pertenece a ¿quién? A Dios. Él le permite a usted usar estas cosas para su gloria, pero no es suyo. Sus hijos no son suyos. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Cuidado cómo lo están criando, porque no son suyos. ¿Le pertenecen a quién? A Dios. Cuidado si no le están instruyendo en las cosas del Señor, no les está enseñando cómo amar a Cristo, a ser obediente. Cuidado con lo que haces con sus hijos. Todo lo que tenemos, nuestros hogares, nuestras casas, nuestro dinero, las ganancias, todo le debe pertenecer a ¿quién? A Dios. Es lo que aquí miramos en Nabot. No lo puedo hacer, esto le pertenece a Dios, no es mía. Esa propiedad ha estado en su familia por generaciones y él todavía no la considera ¿qué? Suya. Es del Señor. Algo increíble considerar de este hombre. En este punto entonces Jezabel decide actuar. Amados, si alguien entendía cómo usar el dinero y el poder, era la reina Jezabel. Se recuerdan que ella fue la que mandó a matar a todos los profetas y mató la gran mayoría de ellos. Cuando encuentra a Acab de mal humor en su cama, no lo consuela, sino que lo reprende. No reinas ahora sobre Israel. En otras palabras, ¿no eres tú el rey? Tirado en la cama con la cara en la pared, no quieres comer. Si eres rey, mira, lo que tú quieras, tú lo tomas, tú eres el rey. ¿Quién es ese peón para decirte a ti que no te va a vender nada? Y tú para acostarte, lo reprende. Mientras Acab se lamentaba, Jezabel toma las riendas, asume el control tanto del matrimonio como del reino. Para ella el poder no es una responsabilidad que debe ejercerse bajo la ley de Dios, sino una arma para conseguir lo que ella desea. Jezabel es más peligrosa que Acab. Lo hemos visto por toda la palabra del Señor. Donde él es débil, ella es decidida. Donde él duda, ella actúa sin escrúpulos. Ella hará lo que Acab no haría. Derramar sangre inocente para ella no era nada. Había matado a los profetas. Su plan es frío, es calculado y disfrazado de la religiosidad. Usa la palabra de Dios como una arma para matar al hombre de la palabra de Dios. Proclamen una fiesta, que hayan 2 testigos. La palabra de Dios exigía que no podíamos tomar los cargos contra una persona si no habían 2 testigos. Apunten a 2 testigos para cumplir con la palabra de Dios. Una manera heregia, en una manera blasfema, se falsifican cartas en nombre de Acab, se proclama un ayuno, se presentan los falsos testigos. La propia ley de Dios se manipula para asesinar a un hombre justo. Nabot desaparecido, sus hijos también, si leen 2 Reyes 9:26, sus hijos todos son matados, asesinados. Su familia entera y su nombre es borrado de la historia. Qué tragedia, qué crimen. Realmente rompe la conciencia mirar lo que ocurre aquí. Y como le dije, si miran 2 Reyes 9:26, no solo Nabot, pero sus hijos también son asesinados. Y porque él fue asesinado como un hereje, un blasfemador contra Dios y contra el rey, su propiedad regresa entonces al reino y ahora él puede tomar la rienda y puede asumirlo. Y todo esto a las manos de los ancianos y los nobles de la ciudad. Ellos hacen lo que Jezabel les ordena. Y nosotros no tenemos que, pero estos hombres son apuntados por Dios. Sabemos que todo gobierno es apuntado por ¿quién? Por Dios. Deben servir a Dios, deben temer a Dios.
Estos hombres no protestan, no resisten, no defienden la justicia, no le escriben una carta a Jezabel: mira, no podemos hacer lo que tú nos dices, esto no está justo, no está bien, está contra la palabra de Dios, no vamos a manipular la palabra de Dios de esta manera, esto no es bueno, no podemos hacerlo. No, de la palabra de Dios simplemente dice que los nobles y los ancianos hacen exactamente lo que la reina demanda. A estos hombres les había confiado la administración de la justicia por Dios, pero se doblegaron ante una autoridad malvada. Y nos preguntamos por qué hicieron esto sin ninguna protesta. Y la razón es por miedo a la ira de Jezabel. Recuérdense, ella ya había matado a más de miles de personas. Era conocido que el que se oponga a Jezabel muere. Y estos hombres, cuando ella recibe una carta de ellas, razonan: si no la escuchamos, nos va a matar a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así de cruel era ella. Y si no lo hacemos, nos va a matar a nosotros, va a apuntar a otros hombres y otros hombres lo van a hacer. Así, ¿por qué no nos salvamos nuestra vida, le damos lo que ella quiere y así protegemos lo que amamos? Tenían familias que proteger, medios de vida que preservar y un fuerte deseo de vivir. Sabían que negarse podría costarle todo, incluso sus vidas y las vidas de sus hijos y sus nietos. Y podemos comprender su miedo, ¿verdad que sí, amados? Sería un lugar difícil. Alguien que tenga un cuchillo o una arma a la cabeza de su hijo. Si no haces eso, mato a tu hijo. Sería una gran tentación, ¿verdad? Pues amamos. Amados, su miedo es comprensible. Jezabel era despiadada y cruel. Pero aunque podemos comprender el miedo de ellos, no lo podemos aceptar. El Señor nunca nos mandó a doblegarnos a las cosas de este mundo, sino a pararnos y hacer lo que es justo, cueste lo que cueste. Amén. Amados, la injusticia crece no solo por la audacia de los hombres malvados, sino también por la cobardía de quienes saben lo que es correcto y no lo hacen. No solo por las malas acciones, sino también por el silencio de las personas que conocen mejor. Estos hombres estaban esclavizados a una de las idolatrías más comunes, el miedo al hombre. El miedo al hombre es algo muy poderoso, lo encontramos por toda la palabra de Dios, personas que temían a hombres más que a Dios. Pero nuestro Señor Jesús nos advierte claramente sobre el miedo a los hombres en Mateo 10:28. No teman a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dios está hablando de sí mismo, Jesús está hablando de sí mismo como Dios. No temas al hombre, el hombre solo puede matar el cuerpo, solo puede destruir tu vida aquí, y en destruirte, si eres del Señor, te está libertando para irte con Él. Pero teme a Dios, porque Él no solamente tiene el poder sobre tu cuerpo terrenal, pero sobre tu destino eterno. A Él debes de temer. Es algo impresionante escuchar estas palabras, es una amenaza. Es el Señor decir: te voy a enseñar a quién debes temer. Témeme a mí, teme a Dios, porque tengo el poder no solamente en la vida física, pero sino sobre la destinación espiritual. Y ese es al que debemos temer. En el primer servicio hablé de el gran reformador que se levantó delante del rey en tiempo malvado. Este reformador predicó un mensaje abarcando el tema de lo que es apropiado y no apropiado en un matrimonio. El rey se había casado con una mujer que se había divorciado con otro hombre para casarse con él. No tenía razones legítimas. Y este reformador se levantó y le dice, predicando del sermón de Juan el Bautista, donde él dice: no es lícito que tú tengas esta mujer como tu esposa. Y le dice al rey: no es lícito que tú tengas a esta mujer como tu esposa. El rey de la época se levantó enfurecido y mandó que el reformador se presentara delante de él el próximo domingo, el día del Señor, y que predicara un mensaje en que él se arrepintiera y le dijera al rey que él estaba bien, y si no lo hacía lo iba a matar.
El reformador fue a casa temblando, toda una semana orando, temblando con miedo. Y llegó a este pasaje. El próximo día del Señor se levantó delante del rey y leyó este versículo, el que acabo de leerle a ustedes, y dice: oh rey, le temo a usted. Si no lo escucha, usted me va a matar a mí de una manera cruel y horrible. Y eso causa gran temor en mi vida. Pero la palabra de Dios me dice que tengo que temer a aquel que no solamente puede destruir mi cuerpo, sino también a qué. A mi alma, a Él debo de temer más. No es lícito que usted tenga a esta mujer como su esposa. Y lo dijo de cierta manera la segunda vez. La corte real se quedó silenciosa. El rey se levantó enfurecido, rojo de cara, temblando con ira. Todos esperaban que el reformador iba a ser arrestado y matado. Y de momento llegó una paz sobre el rey, y el rey dijo: gracias a Dios que ha tenido él a un fiel ministro como tú. Y se fue del cuarto y el hombre se escapó de la ira del rey. El moral de la historia no es que el Señor siempre nos va a libertar de la misma manera. Es posible que nos maten, pero el moral de la historia es que si llega nuestra fe, tenemos que pararnos y decir lo que es correcto, actuar lo que es correcto, cueste lo que cueste. Amén. Si vamos a ser del Señor. Así que de este pasaje, amados, aprendemos 4 verdades cuales son vitales y que debemos entender. Primero, se nos advierte contra el pecado de la codicia. Los 10 mandamientos dicen claramente: no codiciarás nada de lo que pertenece a tu prójimo. Sin embargo, la codicia a menudo se considera un pecado menor en nuestra cultura y está presente en todas partes, incluso a veces en la iglesia. Solo tiene que prender la televisión y mirar los comerciales. Mira que tú mereces esto, que debes. Todo está basado en la codicia, en querer más y obtener más. Nunca estar satisfecho con lo que Dios nos ha dado. Nos decimos a nosotros mismos que el pecado de la codicia no es tan grave como otros pecados. No es como el asesinato, no es como el adulterio, no es tan grave. Pero la Escritura aquí nos enseña lo contrario. La codicia nunca es insignificante. Da origen a la amargura. ¿Por qué no tengo yo lo que esa persona tiene? Ese debe ser mío. ¿Vio? Esa amargura en el corazón. La amargura conduce al engaño. Yo lo merezco, ¿por qué no es mío? Y el engaño, dice, abre la puerta a la destrucción, sea de la persona o de otros. Y lo que comenzó aquí como un deseo en el corazón de Acab terminó en el derramamiento de sangre inocente. Aprendan bien esto, amados. La codicia es un pecado mortal. Y esto es muy importante. Si no estamos contentos con lo que Dios ya nos ha dado, nunca estaremos contentos con más. Amén. Si no estamos contentos con lo que Dios te ha dado ahora, nunca estarás contento con más. El rey Acab lo tenía todo. Era rey, tenía una esposa, tenía varias esposas, hijos, tenía un castillo aquí, tenía otro castillo acá, tenía todo el dinero de los impuestos, tenía ejército. Él lo tenía todo, la mejor comida, él lo tenía todo. Pero lo encontramos acostado en la cama, con su cara en la pared, disgustado, no quiere comer. ¿Por qué? Porque no tiene ese pedazo de propiedad. Sin esa propiedad nunca estaré yo contento. ¿Cuántos acres tenía este hombre? Le prometió: si tú me das esta viña, te daré una que es más grande y aún mejor. Tenía mejores viñas que esta. Pero si no tengo esta, no puedo ni comer. Todo lo que Dios le había dado, y para él era insuficiente. Y hermanos, tengan cuidado. Eso es lo que la codicia es. Es decirle a Dios: lo que tú me has dado no es suficiente. Tú no has sido bueno conmigo. Porque si verdaderamente me amaras, tú me darías también eso. Amén. Y cuidado con la codicia, porque es decirle a Dios que Él es insuficiente, que Él no nos ha amado lo suficiente, que Él no ha sido bueno con nosotros. Es un terrible pecado. Segundo, nuestro pasaje nos advierte del peligro, y escuche esto, del matrimonio impío. Del matrimonio impío. Acab no actuó solo, Jezabel provocó su impiedad. Mira el versículo 25, dice el versículo 25 lo siguiente, dice:
No hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor como del Señor, porque Jezabel su mujer lo había que convencido. Esa palabra convencido se puede traducir impulsado, incitó. En otras palabras, él iba a ser un mal rey, un malvado rey, él iba a hacer lo malo, pero ella lo impulsó a ser aún más malo. Era una terrible mujer. Y aquí tengamos cuidado, un cónyuge piadoso refrena el pecado y nos llama de vuelta al temor del Señor. Un cónyuge impío nos empuja aún más al pecado. El matrimonio nunca es neutral. ¿Es un medio de santificación o es un medio de corrupción? Amén. El matrimonio siempre es un medio de santificación o de ¿qué? Corrupción. Cuidado con quien usted se casa. Amén. No me importa qué linda sea, no me importa qué guapo sea, que cómo me trata, que es una buena. Mira que cuando estoy de él mi corazón brinca, nada de eso importa, dice el Señor. Si esa persona no ama al Señor, va a ser un medio de condenación, corrupción en tu vida. No va a querer hacer las cosas que Dios le manda hacer, no puede vivir en obediencia a Dios, no te puede aconsejar en manera bíblica, no te puede liderar en manera bíblica, va a ser un medio de corrupción en tu vida. Pero si la persona ama al Señor, va a ser un medio de santificación en tu vida. Cuidado, amado, con quien se casa. Jóvenes, cuidado con lo que pongan sus ojos. Nos queda preguntarnos qué habría hecho una esposa piadosa en esta situación. Por supuesto, no escribir cartas, por supuesto, no mandar la mentira, encomendarme, por supuesto, no matar. Ella podría haberle recordado al rey de su santo llamado. Recuerden Deuteronomio 17, 18 al 20, ya podría haber traído al rey a este pasaje. Cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo, la palabra de Dios, y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Imagínense si ella había amado al Señor y lo hubiera llevado a esta porción de las palabras. Mira, el Señor te ha mandado a servirle, a amarle, a no apartarte de la palabra de Dios. Mira, la codicia es apartarte de la palabra de Dios. Mira, asenta cabezas para que no te eleves sobre Nabot. Mira, ha sido una historia completamente diferente. Una esposa piadosa podría haberle advertido de los peligros de la codicia y de las bendiciones del contentamiento. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, 6 y 8. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, amados, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, lean conmigo, con eso estaremos contentos. ¿Qué dosis de esta palabra necesita el Estados Unidos de América? Con comida y con que cubrirnos, con eso estaremos ¿qué? Contentos. Dios es bueno con nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen hogares? Amén. ¿Cuántos tienen refrigeradores llenos de comida? Tienen calefacción en su casa, aire acondicionado para los días que entran en el desierto. Tienen ropa, tienen automóviles. Realmente televisiones. ¿Qué nos falta a nosotros? Con ropa. Y dice, con ropa y comida estaremos contentos. ¿Cuánto más nos ha dado Dios? Pueden ver qué terrible esa codicia, decir, pero todo eso no importa si no tengo eso. Es realmente una afrenta a Dios. En tercer lugar, nuestros pasajes nos enseñan que el sufrimiento de Nabot nos prepara para el de nosotros. Nabot sufrió no porque no vendió la tierra. Nabot sufrió porque él amó a Dios. No haga el error de pensar que él sufrió por no vender. Él sufrió por decir, es imposible que te venda porque yo sirvo a ¿quién? A Dios. Fue su fe en Dios lo que lo hizo a él sufrir. Y la fe en Dios en ustedes traerá sufrimiento si son de Dios.
Sé que hay una herejía, hay una blasfemia que va por todo este mundo y en la que se llama ser cristianismo, que no lo es. Mira que Dios quiere que estés contento, que tengas todo el dinero, que tengas una casa en la playa, que nunca te puedes enfermar. Si estás enfermo, clámalo, el Señor te traerá completamente salud. Esa es la blasfemia que se predica en el nombre del Señor. Y nada de ello es palabra del Señor. Si nosotros no somos mejor con nuestro maestro, si Él sufrió, dice la palabra de Dios, nosotros también vamos a ¿qué? A sufrir. Y si miramos los ejemplos de los discípulos que se convirtieron en los apóstoles, todos excepto uno fue matado de una manera terrible por pararse en la palabra del Señor. Amados, nosotros también vamos a sufrir. Y vamos a sufrir porque amamos al Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. No podemos estar en el shock. ¿Pero qué es esto? ¿De dónde viene? Esto no es bueno. No dice, no se sorprendan, esto es natural. Continúa el apóstol. Antes bien, en la medida en que compartan los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Compartan en el sufrimiento de Cristo, sufran con Él, para que cuando Él sea revelado puedan gloriarse en Él. Amén. Los justos nunca deben sorprenderse cuando la obediencia trae pérdidas. Cristo mismo nos dice en Marcos 13, versículo 9, lo siguiente: pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de los gobernadores y reyes por mi causa, por testimonio a ellos. Van a sufrir. Cristo, y yo amo esto de la palabra del Señor, que Cristo nos dice, nos mira en los ojos y dice, van a sufrir. Y es natural, es normal. Y encontramos en el libro de los Hechos que cuando a Pedro y Juan lo azotaron por haber predicado el evangelio, salieron del tribunal regocijándose, pues fueron encontrados dignos de sufrir por su maestro. Era una cosa de honor sufrir por el evangelio. Y finalmente Nabot nos enseña, nos apunta a Cristo Jesús. Mire cómo Nabot y Cristo se parecen iguales. Hay un mayor Nabot en el Nuevo Testamento. Igual que Nabot, Cristo fue acusado falsamente. Igual a Nabot, Cristo fue juzgado por un tribunal injusto, los líderes. Igual que Nabot, Cristo fue declarado culpable a pesar de ser inocente. Igual que Nabot, Cristo fue condenado a muerte y murió de una manera indigna. ¿Pueden verlo? Cristo es el mayor Nabot, pero en su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, Él estuvo no solo con Nabot, sino también con nosotros. Cristo es el mayor Nabot. Nabot sufrió porque amaba al Señor. Cristo sufrió para salvarnos a nosotros. Amén. Amados, cuando llega al sufrimiento, no está usted solo. El Cristo que compartió el sufrimiento de Nabot está unido a ustedes. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 1:5, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Así como sufrimos con Él, Él nos consolará. Qué buena palabra tenemos del Señor esta mañana. Así que, ¿qué debemos hacer delante de estas verdades? Bueno, primero, no podemos temer al hombre. Tenemos que temer al Señor. No podemos codiciar lo que no nos pertenece. No podemos estar desanimados cuando la obediencia trae el sufrimiento. Debemos recordar que Cristo está delante de nosotros, con nosotros, y ciertamente traerá justicia y gloria al final. Y esa justicia la miramos en los versículos 17 al 26. Miren esos versículos. Lo hemos titulado Dios concede justicia a los oprimidos. Bueno, Nabot está muerto, sus hijos también los asesinaron, su familia, sus nietos, todos muertos.
Jezabel le dice a él, no te lo vendió por dinero, pero te lo conseguí por gratis. Vete y toma posesión. Con alegría se sube en su carro, dice la palabra de Dios. Acá finalmente toma posesión de la viña. Sale en un carro con su comandante. Segunda de Reyes nos dice el nombre de ese comandante, Jehu, el que va a asesinar, el que va a matar a Jezabel, va a asesinar a todos los hijos de Acab, el instrumento de juicio contra Acab. Sin él saberlo, él va con él. Él, dice la palabra de Dios, Acab llega a la viña, la recorre, la examina, planea su futuro. Aquí van a ir los tomates, aquí van a ver los pepinos. Está tan contento con su viña. Lo que antes era la herencia de Nabot se ha convertido ahora suya, y en su mente un jardín para su propio placer. Está bien contento el rey. Pero amados, antes de que acá pueda disfrutar de una sola uva, era una viña, dice la palabra, antes de poder plantar una semilla de tomate, el Dios viviente lo enfrenta. Lo pueden ver, amados. Elías, el tesbita, está de pie entre las viñas, está ahí oculto, y empieza a salir a la luz, y el corazón de Acab cae al suelo cuando él mira al profeta. Es un momento dramático. Cuán breve es la alegría de los impíos. La escritura nos dice en Job 20, versículo 5, es breve el júbilo de los malvados, y en un instante dura la alegría del impío. Lo que Acab creyó haber ganado se le escapa de sus manos casi de inmediatamente. Imagine la sorpresa en el rostro de la cara de Acab cuando mira a Elías. Él sabía que las noticias no eran buenas. Él sabía que Elías venía representando a Dios. Él sabía que Dios había visto lo que había hecho. Y mire las primeras palabras de Acab que muestran su culpabilidad. Me has encontrado, enemigo mío. Imagínese llamar al profeta enemigo mío. Amados, Elías es su enemigo solo porque Acab se ha convertido en un enemigo de Dios. Cuando un hombre rechaza al Señor como su maestro, pronto llega a tratar la palabra de Dios y a los profetas, a los enviados del Señor, como sus enemigos. ¿Me has encontrado, mi enemigo? ¿Qué enemigo? Él le había traído la palabra de Dios otra que otra vez, le había pedido que se arrepienta que otra vez, había llamado el fuego del cielo que había caído en el Carmelo, había llamado la lluvia, fue delante de él como una oportunidad de él arrepentirse. Pero no eres mi enemigo, eres mi enemigo porque sé que traes noticias que no quiero yo escuchar. Observen su pregunta, ¿me has encontrado? Como que si él se pudiera escapar de la presencia de Dios. Él no creía que nadie sabía. Las cartas que Jezabel escribió fueron secretas, los ancianos y los nobles no habían abierto su boca por miedo de ella, nadie sabía. El pueblo había visto a Nabot ser matado, asesinado, habían considerado justo, blasfemó a Dios. Los testigos dijeron que blasfemó a Dios, tenían testigos, el juicio. Nadie sabía lo que habían hecho. Creían que todo era legítimo, pero Dios sabe. Amén. ¿Me has encontrado? Claramente, porque yo sirvo a Dios. Amados, Dios siempre nos encuentra. Ningún pecado está oculto, por muy secreto que sea. Podemos nosotros lidiar con un pecado creyendo que nadie sabe, y es posible que nadie en el mundo sepa, pero Dios sabe. Amén. ¿Quién se puede escapar de su presencia? La palabra de Dios está por encima de todo hombre y nadie escapa al juicio de Dios. Y mire quién habla, es Elías, pero la voz que sale de su boca es la palabra de Dios. Dios confronta a este malvado rey. Te he encontrado, dice Dios, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Palabras sobrias. La acusación es muy personal. Acab es responsable no solo por la codicia, sino también del asesinato. Dios, él tiene sangre en sus manos. Y podemos objetar, él no fue el que mandó las cartas, esa fue Jezabel. Pero él sabía que Jezabel le dijo, mira, tú acuéstate, yo te la voy a agarrar de una manera o de otra. Él sabía el tipo de mujer que se había casado, él sabía que ella iba a hacer algo malvado.
Y él está tomando posesión alegre, sabiendo que está muerto, no le importa cómo ocurrió. Entonces Dios dice, tú eres responsable de la muerte de este hombre. La sangre de Nabot está en sus manos. Y noten el lenguaje de Dios. Te has vendido. Cuando Acab eligió el poder y el placer mundano sobre obediencia a Dios, se entregó voluntariamente al pecado. Se vendió al pecado. Los hombres venden sus almas cada vez que niegan al Señor. Por lo tanto, el juicio tiene que seguir. Dios tiene que vengar a los justos. Tanto Acab como Jezabel son condenados de una manera terrible. No habrá honor para ellos, ni escape, ni legado. Tú vas a morir, los perros lamerán tu sangre. Jezabel va a morir, los perros se la van a comer viva. La van a despedazar. Tus hijos, todos van a morir. Los que mueren en la ciudad, los perros se la van a comer. Los que mueran en el campo, dice él, los pájaros se van a comer. No va a haber entierro, no va a haber honra. Voy a destruir a toda tu familia como que ustedes nunca existieron en la faz de la tierra. Qué juicio, amén. El juicio se oye terrible, se oye serio. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios aborrece la mente que trama el mal y las manos que lo ejecutan. Me gustaría que lean conmigo, bueno, síganme con su vista, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominaciones para él. Primero, ojos soberbios. Acab tenía ojos soberbios, que miraba lo que otras personas querían y lo tomaba. Jezabel era igual. Lengua mentirosa, escribieron letras. Digan ustedes cualquier mentira para que maten a este hombre. Manos que derramen sangre inocente. Nabot está muerto. Un corazón que trama planes perversos. ¿Qué mente salió con este plan? Este plan perverso para usar la palabra del Señor para matar a un hombre de Dios. Pies que corren rápidamente a hacer lo que es mal. Ella dijo, quédate aquí, yo voy a escribir las cartas. Y él contento con ella. Un testigo falso, ellos comisionaron a 2 que dicen mentiras. Y el que siembra discordia entre hombres, entre hermanos, es lo que habían hecho. Pueden ver las 7 cosas abominables que Dios odia, se encuentran en nuestro capítulo. Por eso es que el juicio es tan temible. Por eso es que el juicio es tan grande. Todas las oportunidades rechazadas y aún este grave pecado, el Señor dice, las 7 cosas que yo odio, cometiste, tienes que morir. Amado Dios, juzgarás a los impíos. Amén. El Señor es paciente, pero nunca indiferente. Él ve, Él sabe y actuará. Y aquí entonces tenemos que encontrar el consuelo del cristiano, el consuelo para el pueblo afligido de Dios. Nada de lo que se hace contra ellos queda oculto. Lo que es secreto, Dios lo revela. Lo que es injusto, Dios lo retribuye. ¿Podemos decir amén a esta verdad? Porque cuando usted sufra y parece que el mundo salió con la suya, el perverso salió con la suya, es tan fácil decir, pero que esto no es justo. ¿Dónde está Dios? Y Dios te dice, no te preocupes. Si no aquí hoy, mañana, pero yo traeré venganza. La justicia es mía, dice ¿quién? El Señor. Y como le dije al primer grupo, le digo a ustedes, no hay nadie en el infierno que vivió una vida completa haciendo todo lo mal sin tener consecuencia de ello, que esté en el infierno por los últimos 2000 años, que dice, ¿sabes qué? Tuve 60 buenos años en la tierra. Valía la pena. ¿Qué es nuestro tiempo aquí? Más que un aire, un soplo, un viento, un suspiro. Amén. ¿Qué es la eternidad? Bueno, es eterna. Imagínese estar en el infierno por una eternidad. No hay nada que el mundo haga, no hay nada que el malvado haga, que el Señor no lo mire y si no se arrepiente no se lo retribuye por ofender al pueblo. ¿Se recuerda a Pablo cuando era Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué tú estás persiguiéndome? ¿A quién? No a ellos. ¿A quién? A mí. El que pelea contra los cristianos, pelea contra quién? Mí. Es personal. Segunda Tesalonicenses nos dice lo siguiente, porque después de todo es justo delante de Dios que Dios pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Amén. Así que, amados,
El Señor es un Dios de justicia. Y esto es tanto una advertencia para los impíos como un consuelo para su pueblo. Es un Dios de justicia. El impío, Dios es un Dios de justicia. Si no te arrepientes, un día vas a caer en las manos del Dios viviente y ay de ti. Es un Dios de justicia. Oh cristiano, lo que te hacen a ti, Él va a pagarlo. La justicia de Dios alienta al cristiano y debe traer gran temor al impío. Miremos el versículo 27 al 29 para concluir. Lo he titulado Remordimiento sin arrepentimiento. Amados, al llegar a los versículos finales de este capítulo, nos encontramos con algo inesperado. Cuando Acab oyó estas palabras, dice la palabra de Dios, rascó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Nos sorprende, ¿verdad?, su reacción. A este rey no le importaba nada. Cada vez que el Señor le hablaba se enojaba. Nunca se arrepentía. Vio los grandes milagros y no le afectó en nada. Y esperamos que aquí quede sin ser afectado, pero aquí dice, se abatió, se rompió las ropas, se rompió las ropas, se vistió de cilicio, se puso ceniza. Y parece algo, y decimos, pero ¿de dónde viene esto? Este rey nunca ha enseñado este tipo de respuesta. Esto nos sorprende. Hasta ahora Acab ha rechazado constantemente la palabra del Señor, despreciando la corrección y endureciendo su propio corazón. Y sin embargo aquí por fin parece ser conmovido y nos asombra. Pero lo que más nos asombra, si vamos a ser honestos, es la respuesta del Señor. Dios le dice a Elías, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y dice, ¿cómo? Espérate, Señor, time out, como se dice en inglés, ¿verdad? Tiempo afuera. Ay, pero ¿cómo que? Porque se humilló, vamos. No. Este hombre merece el juicio de Dios. Y cuando hablamos así, ponemos nuestros propios corazones que creemos que somos mejores que otros, porque todos merecemos el juicio de Dios. Sí, no todos somos Acab, pero todos merecemos el juicio de Dios. Y la razón por qué no somos Acab es porque nunca hemos tenido el poder de Acab. Es algo increíble considerar. Nuestro instinto es objetar. ¿Por qué le vas a dar misericordia a este hombre, oh Dios? El juicio que has pronunciado es justo y bien merecido. ¿Cuántos antes de darme ese juicio mejor? Mira, podemos argumentar, matar a este hombre sería lo mejor que puede ocurrir a Israel. Libertar a Israel de este mal rey, este malvado rey sería lo mejor. Él merece morir, pero también nosotros merecemos lo mismo. Y sabemos que la respuesta de Acab, aunque parece ser algo honesto en él ahora, no es verdaderamente el arrepentimiento. Y sabemos porque no restituye la viña de Nabot a la familia o a alguien más, no confiesa su error, no busca justicia, su corazón no es transformado. Y es más, en el capítulo que viene, él tiene a un profeta, uno de los últimos profetas en la cárcel, lo saca y cuando no le dice lo que él quiere oír, lo manda para atrás a la casa a ser torturado. Dele el pan y el agua de la aflicción a este hombre. Y cuando yo regrese, lo mataré. Ese no es un hombre arrepentido. Y se recuerda el profeta Micaías, le dice, si tú regresas bien, mátame, pero tú no vas a regresar. Eres un hombre muerto. Entonces, ¿cómo debemos entender todo esto? Somía, el Señor parece perdonarlo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? La clave está en distinguir entre la demora y la cancelación. Dios no ha cancelado su juicio, solo la ha demorado. Le dijo, no en tus días, pero llegará en los días de ¿quién? De tu hijo. Es una demora, no es una cancelación. ¿Pueden verlo? Es algo diferente. La justicia sigue en pie, pero se retiene por un tiempo. Sabemos que la respuesta de Acab no es arrepentimiento, sino remordimiento. Y aquí consideran a Judas Iscariota, que cuando traicionó a Cristo y lo vendió por 30 monedas de plata,
llegó un remordimiento a su alma. Se recuerdan, él regresó a los sumos sacerdotes, le dijo: tomen este dinero, es sangre inocente, que nos importa a nosotros, allá tú con ellos. Tiró el dinero, dice, y se fue y se ahorcó. Bueno, hubo un gran remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. ¿Pueden verlo? Hubo el sentido que lo que hice es mal, pero dar la cara a Cristo y pedir perdón y entregarme a Él, eso sí no lo voy a hacer. Y es lo que encontramos aquí. Es igual que a Judas, siente el peso de su pecado sin apartarse realmente de él. Su humildad es sincera en ese momento, pero es superficial y pasajera. Oí un pastor decir, es como cuando la policía para a alguien por hacer algo indebido en su automóvil. Y la persona tiene remordimiento, ay, no lo hubiera hecho, pero sigue haciéndolo después de la cita, de la multa. Entonces es remordimiento, pero no es que arrepentimiento, si sigue haciéndolo. Pero si se siente mal y dice: nunca jamás voy a hacer lo que estaba haciendo, por la ayuda de Dios manejaré una manera mejor. Ahí podemos ver que el arrepentimiento. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Cuántas veces lo ha parado usted por el pie del lomo que tengamos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Si seguimos haciéndolo, es posible que en el momento nos sentimos mal, pero no hay arrepentimiento. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Y sin embargo, aunque esto no es arrepentimiento, pero es remordimiento humilde, sincero en el momento, miren la misericordia de Dios. Incluso este pequeño acto de humildad por la primera vez de este malvado rey se convierte en una gran ocasión para la paciencia divina. Al retrasar el juicio, Dios le concede a Acab otra oportunidad para ver su bondad y ser guiado al verdadero arrepentimiento. Lo va a dejar vivir. ¿Merece él vivir? No. ¿El mundo sería mejor sin él? Sí. ¿Israel sería mejor sin él? Claro. Pero nadie merece vivir. El mundo siempre sería mejor si hay un menos pecador en él. ¿Pueden verlo, amados? Es algo increíble lo que vemos. Qué bueno es Dios. Es lo que Jonás ofendió con Dios en el capítulo 4 de su libro. Me mandaste aquí con un juicio de condenación y yo los odio con todo mi corazón. Este pueblo de Nínive ha venido, ha atacado a Israel, ha abusado de nuestras mujeres, han abierto a las mujeres embarazadas, derramado el bebé abortándolos, han desnudado a nuestros hombres, llevándolos cautivos, humillarlos. Los odio con todo el corazón. Y tú me dijiste: ve y diles que todos son muertos. Y me gustó el mensaje, pero no quise venir. Y nos preguntamos: ¿por qué no quiso venir? Si el mensaje era exactamente lo que él quería oír: muerte para todos ellos. Pero el capítulo 4 dice: por eso te dije que no quería venir, porque sé cómo tú eres. Si yo predico un mensaje, y mire, el mensaje no tenía nada de que si ustedes se arrepienten, el Señor los perdonará. Era solamente un mensaje de ¿qué? Puro juicio, exactamente lo que él quería predicarle a ellos. Pero dije, concluí yo, donde yo estaba, que sé cómo tú eres, un Dios lento a la ira, grande a misericordia, listo para perdonar. Y dije, ¿qué tal si yo predico este mensaje de juicio y el Espíritu Santo los conmueve y se arrepienten? Dios es capaz de perdonar a este pueblo. Y si ellos viven, yo prefiero estar muerto. No quiero vivir en un mundo donde estén estas personas aquí. Y por eso no quise venir. Y mira lo que has hecho. Lo mismo que yo temía. Les prediqué la muerte y tú les concediste que vida. No quiero vivir. ¿Sabes qué, Señor? Mejor mátame. ¿Se recuerdan en el capítulo 4? La ofensa de él era que Dios era misericordioso con ellos, con esas personas que no lo merecen. Pero cuando nos ponemos así, esas personas no nos merecen, estamos diciendo algo, ¿verdad? Yo sí lo merezco porque yo soy mejor. Cuidado. Amén. Cuidado. Porque aquí lo que yo miro son personas que todos merecen el infierno. Y por la gracia de Dios, la mayoría de ustedes están en Cristo, sino todos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esas personas son nosotros. Amén. Y podemos entenderlo. Así que ven aquí, el Señor le da la oportunidad para el evangelio, para arrepentirse una nueva vez. Dios muestra tanto paciencia
ante un remordimiento imperfecto. Y si Él demuestra paciencia en un remordimiento imperfecto, ¿cuán dispuesto está a perdonarle el arrepentimiento genuino? Hay oportunidad del Evangelio, oportunidad para la persona arrepentirse. No lo va a tomar, no se va a arrepentir y sí va a morir, pero había otra oportunidad. ¡Qué grande es Dios! Y aquí el Señor le ha dado a ustedes otra oportunidad del Evangelio. Y si usted no está en Cristo, escuche esto. Dios le ha concedido un día más para que usted recapacite, para que mire el Evangelio y pueda entender que no somos buenas personas, que merecemos el infierno, que somos naturalmente pecadores y que no podemos ayudarnos en ninguna manera. Y que Dios en su gran amor y su misericordia manda a su Hijo se hace uno de nosotros, vive nuestra experiencia, nace como un hombre, es hombre perfecto, cumple la ley de Dios que usted y yo no podemos cumplir y va a la cruz, no por sus pecados, sino como un sustituto para todos que vayan a creer. Y el Señor en su ira derrama la copa de la ira y la furia que Él tiene sobre el pecado, sobre el Hijo, como si Él hubiera cometido sus pecados, para poder vestirlo a ustedes de la justicia y la obediencia de Cristo, para que cuando lo vea usted, no vea a usted como es usted, sino como Cristo vivió, y lo acepte y lo haga hijo de Dios. ¡Qué grande es Dios! Lo que llamamos la doctrina de doble imputación, nuestros pecados en Cristo, la justicia de Cristo vistiéndolo. Sabemos que necesitamos justicia, pero no la de nosotros, una justicia ajena, la justicia que viene de ¿quién? Del hombre perfecto que obedeció. Este es el Evangelio. Y no está basado en el remordimiento, me siento mal, pero en el arrepentimiento. Pongo todo en Cristo. Él murió por mí. Él me viste de su justicia. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Y sigo ahora solamente a Él. Está basado en la transformación, en el renacer de nuevo. Si usted nunca ha venido a Cristo, hoy debe ser su día. Finalmente debemos ver que este pasaje nos apunta más y más afuera de acá a Cristo Jesús. Leemos en 1 de Timoteo 1:16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrán de creer en Él para vida eterna. Dice Pablo, yo soy el más grande ejemplo de la paciencia de Dios, pues yo maté a los cristianos. Y el Señor me permitió vivir, y actuando como estaba me permitió vivir hasta el momento que me salvó. Dios demostró toda paciencia conmigo, para que todos alrededor miraran y digan, si Dios tuvo paciencia con él, ¿cuánta paciencia ha tenido conmigo? Qué cosa más linda, amados. Cada pecador que está vivo hoy, escuche, cada pecador que está vivo hoy y no ha visto su juicio, pero su juicio ha sido retrasado un día más, debe entender que esto es misericordia de Dios. Si usted abrió los ojos hoy y no está en Cristo, Dios le concedió otro día más. El juicio no está cancelado. Si usted se muere en su pecado, al infierno irá. El juicio no está cancelado, pero está retrasado. Dios le ha dado un día más. Qué bueno es Dios. Inmerecido, un día más. Y es posible que usted viva un día más, 2 días más, una semana, un año, 10 años, 30 años más. Qué bueno ha sido Dios con usted, la misericordia de Dios. El juicio no está cancelado, pero el Señor sigue retrasándolo, dándole otra oportunidad, dándole otro día, pero esa ventana se cerrará un día. Y si usted muere sin Cristo, como Acab murió sin Cristo, para usted no habrá esperanza. Amados, hoy todavía es un día de misericordia, pero no durará para siempre. Para terminar, así que le pido a ustedes que no se conformen con el remordimiento, sentirse mal, sino acepten su pecaminosidad, vengan a Cristo en verdadero arrepentimiento, volviendo nuestros rostros completamente a Él, en quien la justicia y la misericordia se encuentran perfectamente y que ha sido tan paciente con nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Primera de Reyes 21 nos enseña mucho sobre la codicia, sobre el matrimonio, sobre nuestro sufrir, sobre el sufrimiento de Cristo que se identifica con nosotros, sobre la misericordia de Dios,
incluso con personas que merecen el juicio, todos nosotros, sobre la verdad que eres un Dios justo, que lo que se haga en este mundo, si no hay arrepentimiento, se tendrá que pagar en la eternidad. Te damos gracias, Padre, por la consolación, que todo lo que pasamos como cristianos, tú lo ves, tú lo recuerdas y tú pagarás. Te damos gracias por la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 21, donde dice: me has encontrado, enemigo mío, si todo hombre que no esté en Cristo mira a Cristo como enemigo. Te damos gracias, Padre, porque lo que se hizo en secreto, tú lo declaras aquí abiertamente. Y pedimos, Padre, si hay un incrédulo aquí, Padre, que tú lo salves, que pongas su vida en las manos de Cristo Jesús como su Salvador. Y para los creyentes, Padre, que las lecciones aquí nos moldeen más y más a la imagen de Cristo. Un momento, gloria en otro. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y para tu gloria.